Con ambas partes de la familia de los hermanos Menéndez están instando a su liberación y con el poder de otorgar el indulto en California en manos del gobernador Gavin Newsom. El abogado de los hermanos Menéndez, Mark Geragos, tiene la esperanza de que la pareja pueda estar en casa para las fiestas de Navidad. Él decía: he revisado todo este material, lo he examinado y para mí es obvio, deberían salir. Han estado dentro durante 34 años. Esto se refería a Geragos este viernes en Banfield, refiriéndose obviamente a los archivos correccionales de 57 páginas que detallan la historia de los hermanos y también esas acciones que tuvieron en prisión. Muchas acciones que fueron muy buenas, vamos a decir, y por lo tanto que deberían salir según varios nuevos testigos que se van a apuntar a la causa, aparte de los ya mencionados y el ex menudo, el chico Ray Rosselló, que sabemos que fue viol por parte de José Menéndez, según lo que él mismo contó. También Nathan Hodgman, que es el recién elegido fiscal del Distrito de Condado de Los Ángeles, había dicho previamente para medios de comunicación que la recomendación de una nueva sentencia a los hermanos seguiría siendo una prioridad máxima a medida que él asumiese el cargo. La revisión de Hodgman decían que era imparcial y racional y que conduciría a su liberación, según el abogado de los hermanos. Había una separación de poderes y tanto el gobernador en el poder ejecutivo como el poder judicial eran igual de importantes o incluso más, y es que estamos en una fecha cumbre, quedan menos de un mes para la fecha de ese 11 de diciembre. Estaremos súper atentos a lo que sea. Mientras Lyle y Eric se acercan a la posibilidad de ser liberados después de casi 35 años, varios miembros de su familia los han apoyado públicamente, mientras confrontan este propio dolor por la muerte de José y Kitty. Por ejemplo, Alison Triesel, una destacada abogada penalista en Los Ángeles y compañera de clase de Eric en la escuela secundaria, dijo que los hermanos tenían familiares que actuaban como defensores de las víctimas bajo la ley Marcy. Las víctimas en este caso eran José y Kitty. 20 miembros de su familia salieron y hablaron a favor de Lyle y Eric. Esos son los que acabaron a las víctimas a quienes apoya la ley Marcy. Hay que tener esto en cuenta porque realmente este caso es fascinante viéndolo desde ese punto de vista. Y es que esta ley tiene como objetivo proteger los derechos de las víctimas de delitos dentro del sistema del juicio penal. Bajo la ley Marcy, las víctimas reciben derechos similares a los del acusado, y estos incluyen el derecho a ser notificado de procedimientos, asistir y hablar en las audiencias judiciales, a ser protegido del acusado y a recibir una restitución. También las víctimas tienen derecho a ser informadas de cualquier audiencia de libertad condicional o de liberación. Los hermanos acabaron con sus padres con 14 disparos mientras la pareja veía la televisión en la sala de estar, según lo dicho. Sí, los hermanos sí que admitieron acabar con sus padres, pero dijeron que temían que ellos estuvieran a punto de terminar con su vida para evitar la divulgación de esa larga historia de abuso, sex del padre a Eric y después a Lyle. Y es que muchos miembros de su familia, hermanos de los padres asesinados, nunca dudaron de las afirmaciones de los hermanos e incluso escucharon evidencias por parte de José Menéndez. Sin embargo, dos familiares siguen seguros de que los hermanos actuaron por avaricia. En octubre, casi 2 decenas de familiares y los abogados de Lyle y Eric realizaron una conferencia de prensa fuera de la oficina fiscal del distrito mientras crecían los llamamientos para la liberación de los dos hermanos. De hecho, hay que decir que ayer se volvió trending topic la liberación de los hermanos Menéndez, por ejemplo, en Brasil. También en otros puntos de América están hablando muchísimo de esta nueva audiencia que se va a celebrar en diciembre de los Menéndez Brothers, y hay que decirlo así, mucha gente en muchísimos países distintos están abogando porque liberen a estos chicos después de estar tantos y tantos años en esa prisión. Es verdad que José Menéndez tiene una historia realmente interesante, fue de la pobreza a la riqueza, una saga de inmigrantes que termina en esa tragedia. Mientras vivía en Pensilvania, José Menéndez obtuvo una beca de natación en la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Mary Louise Kitty Anderson. Y es que ella crecía en Chicago, donde participaban en esos concursos de belleza, según Los Angeles Times. Conoció a José en una clase de debate en la Universidad del Sur de Illinois y dicen que pronto se enamoraron. José y Kitty se habían casado mientras estaban en la universidad y después de graduarse se mudaron a la ciudad de New York. Allí él trabajó como lavaplatos mientras estudiaba en Queens College, mientras que Kitty era una aspirante a actriz y daba clases. Después del nacimiento de sus hijos Lyle y Eric, José le dijo a Kitty que ya no podía trabajar en
insistió en que se concentrara en criar a los niños. Después de obtener ese título, la carrera de José despegaba. No importaba dónde trabajara, consistentemente llegaba a la cima. Como vicepresidente ejecutivo de Lion Container, director de finanzas y también planificación en Hertz, que allí lo vimos en esas fotografías que tenía con O.J. Simpson. De hecho, se decía que José planeaba retirarse del negocio del entretenimiento en 5 años y que quería mudarse a Miami. Quería allí comprar una propiedad para toda la familia e incluso postularse para el Senado de los Estados Unidos y derrocar a Castro de Cuba. El lado de la familia de Mary Louise Kitty Menéndez, por ejemplo, Joan Andersen van der Molen, que era la hermana de Kitty, ella dijo: nunca pensé que llegaría este día. En esa conferencia de prensa diciendo: la verdad es que Lyle y Eric fueron abandonados por las mismas personas que deberían haberlos protegido, sus padres, el sistema y también la sociedad en general. Esto dijo durante muchísimos años, ella se creyó los abús, por supuesto, enfatizaba que desde su condena en el 96 la comprensión de la sociedad sobre el abuso y los efectos psicológicos había evolucionado totalmente, que el mundo entero no estaba listo para creer que los niños podían ser viol o que los hombres jóvenes podían ser víctimas de eso, ni siquiera por parte de los padres. Esos eventos son duraderos y las víctimas de traumas a veces actúan de maneras que son difíciles de entender, así como pasó con los hermanos Menéndez. Por ejemplo, Dayan Hernández, que es sobrina de Kitty, hija de Joan. Dayan apoya la liberación de los hermanos y asiste tanto a la conferencia de prensa familiar como a la de Gascón. No habla públicamente desde una entrevista del 2017 en la que relataba lo que recordaba de Lyle, que le había dicho una noche este chico, diciéndole, él procedió a indicarme tocándose ahí abajo y diciendo que su padre y él se habían estado tocando ahí. Fui y busqué a Kitty y le traje abajo y le dije lo que estaba pasando y ella no me creyó o no quiso creerme. Y este es un punto bastante clave aquí, porque mucha gente se preguntaba el por qué habían acabado con la madre. Lo que pasa es que algunos de los relatos, como por ejemplo este, dan a indicar que Kitty sabía lo que pasaba entre José y luego los hermanos Menéndez, o sea, sus hijos. Kitty, o sea, su madre sabía absolutamente todo e incluso posteriormente, con toda esa dicha y el cómo estaba su cabeza en esos momentos, llegó a actuar de formas horrorosas con sus propios hijos. Obviamente también Karen van der Molen, que es sobrina de Kitty, dijo que había perdonado ya a sus primos. Una reciente conferencia de prensa diciendo: yo los he perdonado para siempre porque sé que actuaron por miedo y por desesperación. Eran solo niños de solo 6 y 8 años cuando hicieron eso, que no entendían nada de lo que estaban haciendo con su cuerpo. Mi hermana Dayan tenía evidencia de abuso que ni siquiera se permitió presentar en el juicio. Y es que no pude evitar pensar en cómo serían las cosas si el mundo hubiera sabido la verdad en aquel entonces, o incluso si hubieran sido las hermanas Menéndez. Tenemos que comentar también en el día de hoy uno de los testimonios que no habían salido mucho en cuanto al caso de los hermanos, y este es el de una compañera del equipo de tenis femenino en cuanto a los hermanos, que se llamaba Alison Triesel. Ella decía: José Menéndez era un padre de temperamento irascible. Estaba sentado en el borde de su asiento observando atentamente el partido de tenis de la escuela secundaria de Calabasas y su cabeza giraba de izquierda a derecha, de un lado para otro, como si un hilo invisible lo conectara con un jugador, y ese era Eric Menéndez. Ella comentaba: era uno de esos padres que uno sabía que perdería los estribos y se enojaría si su hijo no estaba bien, culpando a otros por cualquier tipo de fracaso. Y es que Triesel llamaba a José uno de los padres más mezquinos y más degradantes que ella había visto. Decía: era muy cruel con Eric y lo menospreciaba todo el tiempo, tenía un carácter irascible. Ella seguía diciendo que era cruel con Eric y lo menospreciaba todo el tiempo. Tenía un carácter irascible. No había duda de que cuando estaba cerca se notaba que Eric se sentía muy intimidado por él. No había ninguna duda. Es que sabemos que Eric ocupaba en algún momento el puesto 44 en los Estados Unidos, demostrando ese talento como prodigio del tenis allí. Y es que fuera de los terrenos de juego, Triesel y Eric fueron compañeros de clase también, compañeros de estudio e incluso amigos en la escuela secundaria. Ella solo tenía halagos para Eric, decía: era muy inteligente, pero también algo arrogante y engreído. Un poco malcriado quizás, pero era extremadamente inteligente. Yo estudiaba con él, así que éramos más que simples conocidos. Nos clasificaría incluso como amigos.
Decía, solo podía imaginarme el nivel de presión al que José sometía a Eric en un entorno público. Cuando estaban en casa a puerta cerrada sería terrible. Así que luego me lo imaginé y eso fue horrible. Y es que esta chica recuerda haber conocido a Eric Menéndez y a sus amigos en una tienda de yogures de calabazas después de los crímenes, sin saber que Eric y su hermano habían acabado a tiros con sus padres. Se reunieron para consolarlo durante ese momento tan difícil. Ella decía, me impresionó la falta de tristeza y preocupación que tenían los hermanos. Hablaba de dinero, de coches, de relojes y de viajar a Israel. Esto lo recuerdo perfectamente. Es que llegué a casa y hablé con mi padre, que es psiquiatra, y le dije, es muy extraño esto para mí. Eric en realidad no parecía ni triste. Bueno, la gente experimenta el duelo de diferentes maneras, me dijo mi padre. Y yo le dije, sí, pero es que esto fue demasiado extraño. Lo vi en una forma como si realmente no le importara que hubiesen acabado a tiros con sus padres. Y es que en marzo del 90, varios meses después, las autoridades arrestaban a los hermanos Menéndez por el crimen de sus padres, y los hermanos pronto serían juzgados. Ella, o sea, esta chica decía que todos estaban muy sorprendidos porque aquello era tan brutal y cruel que a su madre le habían disparado en la cara. Esa idea de que alguien que conociesen pudiera hacerle eso a sus propios padres era realmente chocante para la conciencia de muchos de nosotros. Ella decía que algo estaba terriblemente mal en esa familia, que sí que escuchó a su abogada Leslie Abramson, que tenía muy buena reputación, que era polémica, etcétera, pero que realmente la recuerda como una grandísima abogada penalista y que justo se enteró mientras estaba en la universidad de esa defensa de que habían sido agredidos por sus padres sexmente, ¿no? Dice, nunca estuve en su dormitorio, no puedo decirte si abuso o no de ellos, pero sí recuerdo haber dicho que algo andaba muy mal en esa familia. Kitty Menéndez siempre estaba muy callada y no decía nada. Sin embargo, señalaba que eran tiempos diferentes y que en aquel entonces el tema de los abusos, y aun por encima de los padres particularmente, el que involucraba a este tipo de niños, no se discutía abiertamente ni se consideraba una explicación probable a lo que pudo haber sucedido en ese caso. Well, I wondered that. Obviously, the pathways that involve the district attorney and the judge, those clearly, have a bit of a hamstring here. But what about the clemency? I mean, there's still an opportunity for Governor Newsom to declare clemency for these guys, which means they would walk out almost immediately. Yeah, and Governor Newsom has granted 186 pardons since he's been in office in 2019, but most of those he has sent them to the parole board for further review, and sometimes the parole board sits on that for 6 months to a year. So it's not a direct path to freedom. And here, although this new DA, who is a very reasonable person and wants to do the right thing, there's no way he's going to be ready. He gets into office on December 2nd. The hearing is set for the 11th. He has no access yet to the files nor to any of their prison records. There's no way he's going to be able or willing to proceed on December 11th. Since the last time we spoke, a judge has, in fact, been appointed to the case. This is somebody that I know very well. He is extremely thorough and fair. He's one of LA's best Superior Court judges, and he takes his time too. So the question is, can Hochman say, I'm just going to withdraw the request? He can, but he only can do it for a legitimate reason. There was a case that was decided about a year ago on a similar issue, and the court basically said, look, we can't have you change a sentencing request just on the change of the political winds. So Hochman's going to be in an odd position because this is going to be one of the most highly scrutinized cases for his first immediate, attempt at office. And is he going to say, I agree they should be resentenced, or is he going to take a more hardline approach, which is what he's basically promised the people in Los Angeles? De hecho, hay que recordar que una fiscal de Manhattan y autora de Credible dijo que los niños que son víctimas de abuso enfrentan desafíos adicionales porque tales casos son menos comunes y a menudo menos reconocidos. Y estas dificultades eran incluso mayores
hace décadas. Ella decía: cuando las víctimas no se comportan o no lucen como esperamos que se comporten o como luzcan, tendremos a considerarlas poco creíbles, y los niños realmente no encajan en la comprensión popular de quién es víctima de abuso. También Jennifer Simmons, vicepresidenta de comunicaciones de Rain, dijo que el hecho de que no le creyesen desde el principio podía ser una de las experiencias más dañinas para un sobreviviente de abuso. Ese nivel de confianza que reciben determina toda su experiencia y afecta a sus posibilidades de lograr justicia legal. El juicio terminaba con 2 jurados en un punto muerto, incapaces de ponerse de acuerdo sobre si los hermanos eran culpables de crimen o hubiesen actuado por miedo. Eso llevó a otro juicio. Volviendo a Triesel, ella dijo: nos hizo pensar que fue solo porque el padre había sido tan malo con ellos, fue por dinero, porque había dudas sobre la herencia y había mucho dinero en juego, eso sí que es cierto. O quizás había algo más, o quizás lo que dice la defensa y ellos mismos en el juicio de los abusos sí que era cierto. Nos quedan muchas dudas y preguntas en la cabeza. Y es que los fiscales argumentaron que no había pruebas del supuesto abuso y el juez excluía la mayoría de esas mismas del segundo juicio. Dijeron que los hijos estaban motivados por el deseo de heredar ese patrimonio multimillonario de los padres. Así, en el 96 el jurado los condenaba por crimen en primer grado. Y es que desde entonces Triesel fue a la universidad, estudió Derecho, se casó, crió a sus hijos, y Eric básicamente permaneció en una celda de prisión todos estos años mientras ella hizo una vida muy larga, hasta que ahora tiene, pues evidentemente, más de 50 años. Incluso hay que decir que le impresionó mucho el tema de sintonizar el canal de Netflix, el documental de Menendez Murders, y ver o escuchar lo que dirían los hermanos después de más de 30 años en cuanto ella los había conocido, ¿no? Decía que le impresionaba muchísimo la cantidad de reformas y de rehabilitación que habían realizado, simplemente porque habían sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y todas las cosas que hicieron dentro de la cárcel. Hubo muchísimos espacios verdes, por ejemplo, luchas, por ejemplo, de Lyle y de Eric contra sobrevivientes de abuso, etc. Siempre estuvo con las víctimas, estos 2 hombres ya, que anteriormente eran adolescentes, pero evidentemente ahora ya tienen más de 50 años. Y para terminar, ella decía que realmente no había ningún incentivo para que ellos iniciaran todos estos programas o que tuvieran estos grupos de apoyo, porque mucha gente en prisión hace muchas cosas para comportarse lo mejor posible para que cuando llegue la audiencia de libertad condicional puedan decir: oye, hice X, Y o Z. Pero es que en este caso nunca iban a tener una audiencia de libertad condicional, así que parece que hicieron un cambio real y una forma real por sí solos, y por eso ahora 6 testigos más de las prisiones quiere que salgan en libertad y van a testificar a su favor. Estos son muchos de los que podemos decir testigos seculares de este caso, que no se comenta tanto. Por ejemplo, esta chica que era amiga de secundaria de Eric Menéndez, que rompía el silencio hace unos días atrás y que nosotros también queríamos sacar por aquí porque nos parece importante este tipo de testimonios, saber cómo andaban las cosas, cómo lo veían o percibían dentro de la familia de estos chicos, por ejemplo en el tenis, cómo se comportaba su padre. Este tipo de cosas parece bastante importante para saber el ecosistema que había dentro de la familia y si podría ser cierto lo que decían los hermanos, que para mí hay muchísimas evidencias y yo les creo completamente. Buenísimas tardes, noches, gente, ¿cómo estáis? Vamos a seguir comentando hoy sobre el caso de los hermanos Menéndez, y es que ha vuelto a estar un poco en tendencia con lo que sería el tema de la nueva serie de Netflix. Evidentemente hay muchas personas que están en contra de la libertad para los 2 hermanos y hay otras personas que siguen pidiendo la libertad para ellos desde hace mucho tiempo, y es que ya son muchísimos años en la cárcel. Y así el fiscal Gascón el otro día ponía un poco de aire, podemos llegar a decir, para los hermanos, para sus familiares y para todas esas personas que los apoyan, después de haber visto las diferentes series y documentales que hay, o también de haber seguido el caso desde hace mucho tiempo. Es verdad que el otro día os dije que os tenía que contar una cosa,
que algunas fuentes muy cercanas a los hermanos habían contado en varias ocasiones, y es que parece ser que hay algunas personas que saben varias cosas traumáticas de la infancia de Lyle y Eric, sobre todo de Lyle, ¿no? Aparte de las obvias, de lo que ya se comenta en muchísimas ocasiones, de los abusos que sufrían por parte de madre y padre, incluso según lo que ellos cuentan. Pero hay otro incidente que creo que tenéis que conocer y que, bueno, yo no sé si 100% es verídico, pero como os digo, estas fuentes muy cercanas al entorno de los Menéndez así lo acreditan, de que cuando era un niño, Lyle, el hermano mayor en este caso, pues a final de año trajo a casa un conejo. Yo os había dicho que era un perro. Pensaba que era un perro, no había escuchado la historia, pero parece ser que era un conejito que había traído a casa y que amaba mucho. A este le llamaba Flower, le llamaba Flor, y parece ser que sus padres estaban bastante furiosos por lo que había hecho, en este caso por llevar ese conejo, ese animal, justamente hasta la casa de los Menéndez, ¿no? De Lyle, Eric, los dos hermanos, y por supuesto los dos padres, que Kitty y José Menéndez, que hasta el sol de hoy pues se les sigue recordando como los asesinados a tiros por sus padres en esa casa de Beverly Hills, pero también como los monstruos que estuvieron golpeando y acosando a sus hijos durante tantos y tantos años. Lo que pasa es que parece ser que uno o ambos padres estuvieron golpeando hasta acabar con la vida de este animal que tanto quería Lyle y que por eso lo había traído a casa. Y la madre parece ser que le dijo a Lyle, o le ordenó, que fuera a buscar el cuerpo de este animalito a la basura. Y allí fue, lo encontró en un bote de basura y que estaba pues totalmente golpeado, cubierto de moscas, e incluso se dice que Lyle celebró un funeral para el animalito con otros animales de peluche que él tenía cuando era muy pequeño. Una historia que han contado a su entorno cercano. Yo no sé si esto había salido en el juicio o no. No lo recuerdo, la verdad. Pero sí que es una historia que habían transmitido también a su entorno cercano de uno de los traumas de su pasado, de su niñez, que son tremendos, ¿no? Y que también quería ponerlo por aquí un poco en tesitura en estos últimos vídeos que estamos haciendo sobre los hermanos, porque es que sinceramente los que le pasó a estos chicos fue tremendo, ¿no? Y no tan solo con esta historia, que es una más de muchas que ellos que han contado, y que hay muchas de ellas que parece difícil llegar a mentir sobre las mismas. Vamos a ver también por aquí más detalles de la relación de Lyle y Eric con sus padres a través de una ex trabajadora de la familia. A ver qué cuenta esta señora. En Beverly Hills, donde hace 35 años y 2 meses, Lyle y Eric Menéndez asesinaron a sus padres Kitty y José Menéndez mientras miraban la televisión, disparándoles repetidamente con 2 escopetas por la espalda, el domingo 20 de agosto de 1988. Yo llegué el lunes en la mañana, yo me presentaba a las 10 de la mañana y cuando llegué estaba la policía allá y me dijeron de que no podía entrar porque había pasado que habían matado a los señores. Y yo le dije a la policía, pues yo trabajo aquí. Así fue como Flor de María Zuría se convirtió en la única persona fuera de los Menéndez que conocía la relación familiar dentro de esta mansión, la que por primera vez reveló públicamente en entrevista exclusiva con Univisión. Muy bien, la señora muy buena persona, conmigo, señor igual. Como empleada doméstica, ella se encargó de la limpieza de la residencia Menéndez durante los 8 meses previos a los asesinatos. En esa casa nomás se cenaba, porque cenaban en familia. La señora cocinaba. La pregunta es si usted oyó que alguien estuviera pegándole duro a puertas arriba. En el primero de los 2 juicios por asesinato contra Lyle y Eric Menéndez en 1990. Esta mujer también fue bastante clave para
la condena y los pensamientos de los fiscales acerca de los dos hermanos, y es que la señora no dijo absolutamente nada. O sea que ella dijo que no vio nada de los abusos, ni golpes, ni que hubiesen golpeado a los dos hermanos. O sea, fue como una testigo bastante clave de no dice absolutamente nada, nada que vio o no le parecía, y como fue así su vida, pues realmente fue bastante en contra de los hermanos. Flor de María testificó que nunca presenció actos de violencia intrafamiliar. ¿Alguna vez los escuchó discutir fuerte? No. El señor hablaba fuerte, pero no pelearse, no. Por lo que nunca imaginó que los jóvenes hermanos serían arrestados por asesinar a sus padres. Yo no lo podía creer porque yo había vivido allí. En el juicio, Flor de María mostró en un plano de la mansión que ella vivía y dormía de lunes a viernes, en la habitación junto a la sala de televisión donde fue asesinado el matrimonio Menéndez, y dijo que nunca vio trato inapropiado del empresario cubano hacia sus dos hijos, quienes en el primer juicio sostuvieron que mataron a su papá por abusar sexualmente de Lyle y a su mamá por no haber hecho nada para evitarlo. ¿Le cambió su manera de pensar acerca de ellos? Pues de todas maneras yo sentí lástima y dije, pobrecitos, porque, bueno, si hicieron lo que hicieron, porque, pues, ¿verdad? Pero sí, a mí me dio tristeza por ellos y me sigue dando tristeza. Con esta fotografía en la cocina de la residencia. Oye, pero aún así me parece brutal que esta señora, en tanto tiempo que estuvo allí, no escuchase nada, no viese nada raro, o sea, absolutamente nada raro. Es que a veces también, muchas veces, valemos más por lo que vemos, por lo que pensamos. O sea, piensa mal y acertarás muchas veces, ¿no? Y yo creo que hay personas que piensan siempre tan bien de todo el mundo, de todas las familias, de todas las personas en el mundo, que al final eso les convierte en una pieza central. De este caso, esta señora que ella dice que no vio absolutamente nada. De los Menéndez, Flor de María recuerda que aunque ella no hablaba inglés y los hermanos Lyle y Eric tampoco hablaban español, sí tuvieron un gesto muy humano hacia ella. Fue única vez que ellos cocinaron espaguetis y tocaron mi puerta y me dijeron, ven a comer. Hoy esta mansión permanece cerrada y después de 35 años de prisión, los hermanos Menéndez esperan que un juez decida si les dará una nueva sentencia que les permita salir en un futuro próximo. Yo sí estoy de acuerdo que si los dejan salir o lo que hagan para bien de ellos, sí estoy de acuerdo. Oye, me parece tremenda esta entrevista con esta ex trabajadora de la familia. Es que como tal, por un lado ella dice que no vio nada, que no tuvo nada que ver, no vio ni golpes ni nada en la casa. Obviamente no lo iban a hacer cuando estaba ella, ¿no? Pero a lo mejor alguna cosa, ¿no? Que se escapara en algún momento dado, etcétera, ¿no? Pero aún así ella ve la libertad, incluso espera esa nueva sentencia que les pueda dejar salir después de haber acabado con sus padres, ¿no? Por eso es como que me llama la atención, porque ella dice que no ve nada durante todo el tiempo que está allí, pero sí se cree parte de la información que dan los hermanos. No sé, es bastante llamativa la entrevista y bueno, lo que dijo en el juicio, por supuesto. Vamos a vernos por aquí también Mesa Caliente, que habla a una periodista de cómo se encuentran actualmente los hermanos, cómo están dentro de la cárcel. Vamos a verlo. La sentencia de los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, podría ser revisada por las autoridades. Todo esto después de que el ex cantante de Menudo, Roy Rosselló, hablara sobre los presuntos abusos de los que fue víctima por parte del ejecutivo musical, padre de estos hermanos. Y hoy nos acompaña la periodista ganadora del premio Pulitzer, Nelly Inclán, la mujer que sacó a la luz esta historia en el documental de Peacock, Menéndez, Menudo, Boys Betrayed. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida, Neri. Gracias. Lo primero que queremos saber, por supuesto, es si has tenido alguna comunicación con los hermanos Menéndez o con la familia de ellos. Sí, con los dos. La semana pasada estuve con Lyle en la prisión varias horas y él está muy agradecido de todo el apoyo que la comunidad ha tenido en estos 18 meses desde que empezamos el documental, la serie.
Y también me dijo que por primera vez en décadas tiene un poquito de esperanza que a lo mejor sea libre y se va a reunir con su familia, porque han sido 34 años y 6 meses. Wow. 34 en la años y cárcel. 6 meses. La vida adulta entera en la cárcel. Claro. Y la vida de ellos antes también era una prisión con esos padres. Claro. Al final lleva prisionados desde que tienen uso de razón, ya sea dentro de una cárcel con un mono o dentro de su casa, que era la propia cárcel que tenían montada sus padres. Es tremendo, ¿eh? Neri, te queremos agradecer sin duda que estés aquí y hayas escogido la mesa caliente para platicar de este tema, pero algo muy interesante es que el fiscal general de Los Ángeles los mencionó por tu nombre, a ti y a Roy Rosselló, por el papel que ustedes jugaron en darle una nueva oportunidad a los hermanos Menéndez. ¿Cómo te sientes de haber logrado este cambio en toda esta historia que ha sido tan fuerte y tan conocida por tantos años? Te puedo decir que lo que ha pasado en las últimas semanas es un milagro. Cuando yo empecé este proyecto hace 5 años, todo el mundo me dijo, no va a haber un menudo que te va a hablar de José Menéndez. Y los abogados de los hermanos me dijeron que nadie tenga esperanza que ellos van a ser libres, porque es tan difícil aún con la evidencia nueva. Claro. Porque eso nunca sucede, así que no le dejes esperanza a nadie. Pero yo he cubrido tantos juicios, he entrevistado tantos jurados, que el minuto que Roy al fin me dijo, después de 8 meses de conversaciones, me dijo que José Menéndez lo había violado, y yo sabía que esto iba a abrir el caso nuevo de los hermanos. Exactamente. Yeah. Yo quería preguntar. Brutal, brutal. La verdad es que mola, o hay que dar gracias también a que al final periodistas o en un tema youtubers ahora también que nos encontramos un poco por aquí, damos también algunas exclusivas, porque el otro día también es cierto que, no sé, por ejemplo, con el tema de Liam Payne es como, bueno, nosotros damos una exclusiva y es como, no, es que es un youtuber, no me la creo. No, pero bueno, vas al canal 13 y te dice una cosa y ya te lo crees, o sea, vamos a ver. Al final podemos conseguir los youtubers menos exclusivas, es obvio, pero porque tenemos menos medios, pero también las conseguimos, o sea, eso está claro. Por eso mola bastante ver como un caso de hace tanto tiempo, por ejemplo, esta periodista haya conseguido una información que pudiese cambiar el caso por completo, ¿eh? Contarte algo, Neri, ¿cuál fue tu reacción cuando escuchaste al fiscal recomendando una resentencia que pudiera resultar en la liberación de ellos? Te digo que yo no voy a creer que los hermanos son libres hasta que yo los vea, en el otro lado de esa pared. Yeah. Porque todas las cosas le han salido tan mal a ellos. Bueno, desde que nacieron, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a ver, yo voy a estar reservada hasta ese momento. Claro, Neri, como justamente acabas de decir, Roy hizo precisamente una declaración jurada donde acusa a José Menéndez de alegados abusos sexuales y se presentó como parte de la evidencia ante la corte. ¿Qué tan importante fue esto para la decisión del fiscal? No estuviéramos aquí ahora si no fuera por Roy. Yo creo que sí. Roy, el héroe de esta historia. Okay. Él tuvo el coraje de decir que José... A ver, ahí evidentemente hay muchas cosas, ¿no? O sea, no es tan solo eso, pero es una evidencia más, ¿no? Es otra cosa más que sale. Pero a ver, también hay que decir que se está como idolatrando, no idolatrando, pero sí como colocando una madera de personajes a los hermanos Menéndez como si fuesen personajes de una serie, ¿no? Los hermanos Menéndez son personas de carne y hueso. O sea, son personas reales que han sufrido traumas brutales prácticamente desde que nacieron. Y la verdad es que en este caso que haya como, por ejemplo, en Halloween, disfraces... algunas personas que dicen, no, es que yo pasé lo mismo que los hermanos Menéndez, y que sea mentira solo porque te has visto una serie en Netflix, eso es tremendo, la verdad. O sea, es que al final ellos no son personajes de una serie de ficción, es la vida real. Son personas reales que han sufrido traumas
tremendos. Arriba de todo lo que pasó en Menudo, que él dice le pasó en Menudo por esos años, fue súper difícil para él contarme lo de José Menéndez. Pero el segundo que toqué en ese tema, la voz cambió, todo cambió y yo sabía que había pasado ahí cosas. Yo lo sabía. Pero no se puede olvidar que también Roy tiene su caso que él llevó a Los Ángeles, a la policía de Los Ángeles, diciendo que él sufrió muchos abusos. Y él tiene la esperanza que otros Menudo lo apoyen y que digan lo que ellos vieron que le pasó a Roy y si le pasó algo a ellos, que ellos también se echen adelante, que vayan a la policía y que también traigan cargos. Es que es tremendo porque también se dice que del grupo Menudo, que eran como un grupo donde aparecían chicos de 14 y 15 años, creo que eran, o entre 13 y 15, y que muchos de ellos se dice que supuestamente habrían sido viol por diferentes personas de la industria con contratos multimillonarios y personas muy importantes en aquel momento, ¿no? Roy Rosselló cargó contra, en este caso, contra José Menéndez, que está asesinado por sus hijos, pero también contra otras personas, ¿no? Y al final es tremendo, ¿no? Porque nos paramos a pensar en lo que es la industria y esos chicos, lo que tuvieron que pasar en ese momento para llegar a tener como algo de fama y tal. Y supongo que ahora muchos de ellos no quieren decir nada. Y por eso en su momento Rosselló no había dicho nada, ¿no? Pero es bastante... O sea, yo creo que es prácticamente imposible que esté dando esa información así en los medios y tal, en documentales y todo eso, siendo mentira. O sea, nadie va a contar eso siendo falso. Bueno, hablando de Roy, obviamente, necesito preguntarte qué ha dicho él de todo lo que está pasando ahora. ¿Cuál es su reacción? Bueno, yo lo llamé y le dije, Roy, va a salir la conferencia de prensa, búscalo ahí en YouTube. Estuvimos ahí buscándolo y estuvimos en el teléfono. Imagínate, él estuvo tan emocionado, estuvo llorando. Pero algo de Roy, tantas veces que llegaba a un punto en esta investigación, o una pared, atrás de una pared, sin puerta, sin ventana, que ya yo quería dejarlo todo, porque todo el mundo me decía, esto es imposible, esto no va a pasar. Tantos otros periodistas han tratado de hacer esta conexión. Fue Roy que me decía, Neri, ya esto está decidido, Dios lo decidió, los hermanos van a ser libres. Y te puedo decir, y esto es la verdad, que en 24 a 48 horas que él me decía algo así, pasaba algo que podía adelantar un poco más y seguimos. Seguimos, o sea, el team entero seguimos. Brutal esto, ¿eh? Brutal esto, las conversaciones con Roy Rosselló, ya después de todo lo que pasó, de todo lo que contó en aquel documental que fue tan viral, porque no se esperaba tener como nuevas pruebas ni absolutamente nada que saliese que pudiese dar un vuelco al caso, y justamente esas conversaciones con ese chico de Menudo finalmente consiguió decir, ¿no?, qué es lo que le había pasado con ese señor, el cual pues en tantas ocasiones había puesto en boca de que había sido un abusador de estos dos niños que tenía. Una puerta de esperanza para Roy también. Pero él, para el asunto de los hermanos salir de prisión después de 35 años casi, él tiene una calma que de verdad es una inspiración. Claro. Porque él dice, ya eso está decidido, Neri, Dios lo sabe, ellos van a ser libres. Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradecemos muchísimo, como te dijo Vero, que hayas elegido la mesa caliente para hablar de este tema. Gracias otra vez. Gracias a usted. Bueno, veremos finalmente si gracias a Dios, como le dijo Roy Rosselló, finalmente son libres los hermanos Menéndez. Hoy también en este vídeo por aquí os queríamos compartir estos dos clips que han salido en las últimas horas. Esto es la mesa caliente y antes
en Univision también Flor, ¿no? La ex trabajadora de la familia, hablando por aquí de la relación de Lyle y Eric con sus padres. Como siempre yo os pregunto a vosotros qué opináis de todo este caso, de los nuevos datos que van saliendo cada día y sobre todo si creéis que deberían tener ya la libertad después de 34 años en esa prisión. Los dos hermanos, muchísimas gracias, like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos luego con un nuevo vídeo.